política. Eso es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, tenemos aquí ya, lo prometido es deuda, el señor diputado por la circunscripción número 2, un hombre siempre muy alegre, con buen sentido del humor, que conoce su trabajo y además trabaja muchísimo, muchos proyectos de ley. El diputado Tobías Crespo por la Fuerza del Pueblo. Aquí está el profesor William Capellán, la señorita peñonera de Barahona, Yudelki Guerrero, el señor don Michael Miguel Holguín, porque hay que respetarlo. Él dice que Sí, usted sí. sabe, Don ¿verdad? Michael. Sí, Y sí. una servidora, Patricia Todavía Pérez sabe de Villa. qué me refiero. Muy buenos días y qué bueno que viene aquí a la opción de la mañana, diputado. Buenos días. Buenos días, muy encantado de participar en el día de hoy tan temprano con ustedes, beberme el café y nada, agradecido de la invitación y siempre presto a responder las preguntas, las inquietudes, sobre todo los temas de la agenda nacional. ¿Cómo se sienten ustedes con esta noticia, esta decisión del Tribunal Superior Administrativo de reconocerles como partido mayoritario? Van a tener mayor manejo de recursos económicos, pero entonces sus amigos, ex amigos, están impugnando esta decisión. ¿Cómo se siente usted y qué van a hacer? No, mira, la fuerza del pueblo, que en un momento inicial, bueno, mi hermano Manuel Crespo es el delegado político ante la Junta Central Electoral que ha estado llevando estos casos con un grupo de abogados, pues la parte inicial fue someter un recurso de reconsideración ante el propio organismo, mediante la cual la Junta Central Electoral se basó en su propia sentencia, así que no varió la sentencia, lo que no nos dio más camino que junto a 21 partidos más someter un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo que falló en beneficio no solamente de la fuerza del pueblo, sino del sistema de partidos políticos, porque a la fuerza del pueblo acompañaron 21 partidos adicionales que fueron afectados por esta sentencia y que al final esa sentencia, el fallo fue no contra el Partido de la Liberación Dominicana o el PRM, que tienen derecho a aspirar porque son parte de, tienen derechos tutelados a nivel político y electoral, sino contra la decisión de la Junta Central Electoral. Eso es bueno aclararlo y sobre todo expresar lo que dijo el presidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, de que con esta decisión la justicia pasó de lo absurdo a lo justo. Es decir, que se hizo justicia y sobre todo entendiendo que la solicitud de la Fuerza del Pueblo era que la Junta Central Electoral, como lo había hecho en uso y costumbre anterior, tomara en consideración la boleta presidencial, que es la que representa de manera más íntegra la voluntad popular a nivel nacional. ¿Por qué? Porque a nivel de provincial, de senaduría y de municipio y también de diputados, los votos se desagregan de manera local. Es decir, que tú puedes votar, por ejemplo, por un presidente, por un senador y por un alcalde y ya hasta por un diputado. Es decir, que producto de la ley de partidos políticos y electoral, antes no se podía hacer eso, había un arrastre en todas las boletas, ya no. Ya tú puedes votar por un diputado de un partido, un senador de otro. Las municipales son separadas. Entonces, ¿qué hizo la sentencia? Indicarle a la Junta que tenía que interpretar el artículo 61 de la Ley de Partidos Políticos de acuerdo a la 33-18, de acuerdo a el principio de favorabilidad. El artículo 74.4 de la Constitución establece el principio de favorabilidad hacia el tutelar de derecho, es decir, que en vez de quitarle derecho a los que tienen, lo que debe es garantizar eso. Mira, Tobías, buenos días. Buenos días. Hay personas que uno espera mucho de ellas. Por ejemplo, del presidente Leonel Fernández uno espera mucho de él, por muchas razones. Primero, por su larga presencia, activismo en el PLD y la formación de Juan Bosch. Segundo, presidente 3 veces de la República, se sale del PLD, forma su partido. Y aquí entonces yo estoy a la espera de que la Fuerza del Pueblo pueda mostrarme, antes de llegar otra vez al gobierno, si lo logra, cuáles son las nuevas potencialidades, cuál es esa visión del gran Leonel Fernández, diferenciadora. O sea, ¿cuál es el aporte conceptual de Leonel Fernández
ya en esta etapa madura de su carrera, de su exitosa carrera política. Sí. ¿Dónde están esos elementos? Que yo quiero verlo y ojalá que lo haya presentado el Congreso. ¿Por qué la fuerza? Porque Leonel se va del PLD, eso no es una cosa simple. ¿Para qué? Mira, excelente pregunta. Tú sabes que primero vamos a llegar al poder con la bendición de Dios primero y el trabajo que estamos haciendo. Y segundo, muy interesante pregunta porque casi a la misma edad que el profesor Juan Bosch se fue un 15 de diciembre de 1973. 57. 67 tenía. No, 61 puede ser. 61, 60 y pico. 73. En el 73, en el 1973. Ocurre lo mismo, más o menos a la misma edad con Leonel Fernández. Irse de un partido al cual, por ejemplo, Leonel Fernández le dedicó 46 años, toda su vida. En el caso mío, 34 años, parte de mi vida de 53 años. Es decir, yo entré a ese partido a los 18 años. Tú tienes 53 años. Sí, no aparenta. Pero tiene que Chayanne tiene 55 y tampoco lo aparenta. Tiene que dar los trucos. Pero yo me quedé. No, pero de verdad. Hicimos un programa con Chayanne antes de acá. ¿Qué? Pero de verdad. No, porque yo no estoy haciendo un show. No. Pero yo no creo que tú realmente. Fue que me bañé hoy. Estás limpiecito, entonces. Mire, yo tengo una hija. De 43, yo tengo una hija de 20, va a cumplir 29 años ahora, el 22. 29. Con una abogada con 2 maestrías. Y tengo un economista que va a cumplir 25 años el próximo mes, suma con una de también. Es decir, que empezamos muy Pero temprano, mira, he sido bien. Te metieron esa latica y te pusieron un buen. Bueno, de Dios y la vida me ha dado muchos retos muy temprana edad. Qué bueno. Y lo hemos aprovechado en beneficio de la gente porque siempre estamos en eso. Entonces, retomando el tema, los que nos fuimos del Partido de la Liberación Dominicana, nos fuimos porque se perdió el rumbo de lo que fueron los principios que nos inspiraron. Yo recuerdo cuando estaba muchacho que mi papá ponía mucho Juan Bosch, uno escuchaba sus discursos, como ese maestro nos influyó para entrar al PLD. Yo no conocía en ese momento ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina, ¿verdad? Cuando en el 1986 voto por vez primera. En el caso de los que fundaron al PLD, sí conocieron y estuvieron en la formación de ese partido. Pero, ¿qué ha pasado ahora con la fuerza del pueblo? Que hemos sido parte de la historia, aquellos que no pudimos con Juan Bosch acompañarlo, lo hemos acompañado a Leonel Fernández, y te digo que sentimos el mismo ánimo porque en la fuerza del pueblo se están viviendo los sentimientos que se tenían en el PLD cuando inició Juan Bosch. ¿Por qué? Cada una de las secretarías, para decirte un ejemplo, las 52 secretarías se está reuniendo, debatiendo temas. Y ahí tú preguntas por qué Leonel a esa edad, ya con toda esa impronta y su experiencia, su madurez, su equilibrio y su buen trato de estadista, cada una de esas secretarías incluso está acompañando al país. Nosotros somos un partido de oposición, estamos planteando temas de oposición, pero estamos planteando la solución a los problemas. Es decir, cada una de las secretarías, si ustedes ven en la semana, analiza, en el caso de Haití, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo planteó una propuesta en el caso del plan de vacunación, en los temas de el alto costo de las medicinas, el aumento del salario en el sector público, en el sector privado, lo relativo a movilizar la economía con respecto a la construcción que genera empleos directos e indirectos, pero también a nivel internacional porque ante una crisis global, la República Dominicana como país pequeño que tiene un déficit muy grande, nosotros hemos cogido 12,000 millones de pesos del año pasado para acá, para el tema de combatirla, mucho dinero en tan poco tiempo, y eso hay que pagarlo. Entonces, nosotros desde el punto de vista, desde la fuerza del pueblo, esa oposición constructiva, ese análisis de los temas que nos llevó en el viejo partido, en el Partido de la Liberación Dominicana, se está dando. Pero también en el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo, nosotros participamos 13,000 y pico de personas, 7,000 y pico de miembros que estamos afiliados al partido, y 6,000 y pico Miguel Holguín, que participaron de manera virtual, pero que no eran miembros, es decir, lo que se llamaba semipresencial. Aportó mucha gente que no era de la Fuerza del Pueblo. En lo que se llaman 17 temas, 5 grupos o mesas temáticas, y de ahí se desprendió un documento que se le entregó en el Palacio de Deportes, donde se definían la declaración de principios, la estrategia de organización. ¿Está físico ya?
Sí, está en la página, ese documento se va a incluso a entregar a cada una de las personas que somos dirigentes, tanto la dirección política como la dirección central, y para todo el mundo. Lo que le digo es que ahí se definió lo que es un partido moderno, pero con valores y principios democráticos. La Fuerza del Pueblo hizo el primer congreso digital del mundo en una pandemia, donde se le dio participación, fue único, democrático, participativo, incluyente, ahí no se excluyó a nadie. Cuando te digo que se le dio participación a 6,000 y pico de personas que no eran afiliados y que hicieron propuestas, trabajamos, que yo la leí todas porque soy vocero de los programas de televisión del partido, 899 propuestas, que fueron unas votadas o por bloque, y que terminó en ese documento. Pero no solamente eso, terminado el Congreso, la Fuerza del Pueblo inició un plan general de afiliación primero y organización en direcciones de base y en direcciones de vida para lograr alcanzar en 6 meses, y al mes de octubre, noviembre de este año, nosotros debemos tener 1 millón de afiliados o más, que nos lleve a ser no solamente un partido mayoritario, sino opción de poder para el 2024. Cuando culminemos este proceso, porque dividimos el país en 10 regiones. Y tú sabes que los que estamos en esa tarea de enlaces y de coordinadores tenemos una gran experiencia política acumulada. Yo creo que vamos a exceder ese valor. Pero también, a partir del próximo año, empieza lo que se llama el primer congreso electivo o elector, Manolo Tavares Justo, de la Fuerza del Pueblo, donde se van a elegir las autoridades que estamos ahora, estamos de manera temporal y transitorias en un mandato del partido, el presidente del partido, el secretario general, los titulares de las 52 secretarías, los vicesecretarios, subsecretarios, los presidentes provinciales, municipales, de distritos municipales, de ultramar. Es decir, todo se va a movilizar con ese padrón que vamos a tener, toda una estructura hacia el 2022 que realmente va a ser un fenómeno lo que está pasando. Ustedes han visto que la Fuerza del Pueblo no descansa. Toda la semana el presidente Fernández está juramentando. Primero era un día, después 2 días, luego 3 días, y ahora ha tenido que salir a la calle. Ustedes han visto que las juramentaciones parecen de campaña, y estamos a 3 años y pico de las elecciones. Es decir, el único partido que está movilizando, creciendo, juramentando de todos los sectores, porque la gente cree que solamente viene del Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos arrepentidos del Partido Revolucionario Moderno. Muchos arrepentidos del PRM que se están pasando a la Fuerza del Pueblo. No. Tranquila. Yo te tengo 2 preguntas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tú eres como los militares, muy capciosa. Todavía 2 preguntas. Sí. Yo te escucho a ti y a estos muchachos y tú lo dejas hablar. No le haces preguntas. No hay forma. Sí, porque ya te sabes. Porque es que tienen una elocuencia, óyeme. Esos círculos de estudio. Formado en los círculos de estudio. Por eso lo dije, mira que lo dije. Y la mejor escuela política, aunque estudiamos política también en el partido, hicimos un diplomado en ciencia política en el Instituto Juan Bosch y la UAS, pero la mejor universidad fue los esfuerzos concentrados, la parte teórica y toda esa capacidad política expresada por el profesor Juan Bosch. Y leer, la cuestión leer que mucho, no lee, que se calle. Pero Exactamente. bueno, como dices tú, el que no tiene swing, que se muera. Mire, yo te tengo 2 Dicen que pero es verdad, el bateador según se cuadra, viene la pelota. Mira, 2 preguntas. Las 2 preguntas. Porque yo jugué pelota y basquetbol en los jardines que tú vivías cerca de por ahí. Claro que sí. Las 2 preguntas son una provocación intencional. Qué bueno, ese es el objetivo de un periodista. Personal, ¿tú entiendes? Sino personal. Primera pregunta, la quiero hacer las 2 para que luego ellos intervengan. De todo este proceso de sometimientos que se llevan a cabo en el país, ¿quedará exento el PRM y el presidente Fernández? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿de qué viven la gente de la Fuerza del Pueblo en este momento? Hablando desde el punto de vista económico. ¿Cómo nutren a ese partido? Bien, la primera pregunta que es sobre los sometimientos. El mismo presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, explicó
que la lucha contra la corrupción no debe tener colores ni partido y que debe llegarse hasta todo. Y sobre todo respetando el debido proceso, que se respete el debido proceso y que se levanten las pruebas y la evidencia para que se logren sanciones verdaderas, porque si no vamos a estar cada gobierno desacreditando en un show y entonces la gente no va a ver un político preso, no va a ver un militar, un empresario preso, un religioso. ¿Por qué? Porque los expedientes a propósito se arman con las pruebas muy débiles, sabiendo que no se van a sustentar en la justicia y entonces que no se queden en la que se tiene hasta ahora. No, a todos, que abarque a todos, lo dijo porque al final Participación la Ciudadana, misma Participación tiene un libro, tiene varios, pero tiene uno que describe ahí cómo en 20 años no se logró finalizar el proceso de justicia a cualquier girifalte. Pero yo creo que en este momento estamos en una oportunidad que lo que hay es que esperar que con la magistrada Miriam Germán y el equipo que lo acompaña, no solamente se logren las sentencias de acuerdo a determinar quién es culpable o quién no, conforme al derecho, y también que paguen por sus hechos y que los recursos sustraídos del Estado, que le quitan un libro, un vaso de leche, ¿verdad?, una jeringuilla en los hospitales, vuelvan al Estado, la cerca del Estado, todo lo robado. Y adicional a eso, entonces, entrando a la segunda pregunta, en cuanto al partido, nosotros, el partido de la Fuerza del Pueblo, fuera de que le vayan a dar los recursos que la sentencia estableció, que va a recibir mayores recursos, la Fuerza del Pueblo estableció un plan eso es para sustentar el partido, después diré los miembros, ¿verdad? Sustentar lo que tiene que ver con las actividades partidarias. Cada uno de nosotros de la dirección política, la dirección central, puede aportar desde 100 pesos. Hay una plataforma digital, puede ser al número de cuenta. Eso en cuanto al partido. Y en cuanto a los miembros de la Fuerza del Pueblo, los dirigentes, la mayoría somos profesionales, emprendedores. Están ejerciendo su profesión. Sí, siempre lo hemos hecho, porque en el caso particular nuestro, y yo sé que hay muchos dirigentes políticos, no solamente de la Fuerza del Pueblo, que comparten su carrera política con su carrera académica, profesional, económica, y tienen diversas actividades. Pero la pandemia ha llevado a que mucha gente pues llegue a un nivel de situación muy triste desde el punto de vista de los ingresos. Delicado, sí, muy delicado. Se han perdido muchos empleos, muchas empresas han quebrado. Creo que fueron, según los datos, alrededor de 15,000 empresas. En el programa del año pasado para acá, mucha gente fueron suspendidas temporalmente del sector privado, pero agrégale a eso el cambio de gobierno que llevó a que muchos empleados públicos también hayan sido cancelados y desvinculados, que vuelvo a reiterar aquí la solicitud al Poder Ejecutivo, al gobierno y a los funcionarios, que si no tienen los recursos para poder darle los derechos adquiridos a muchas personas que han cancelado y que al día de hoy no han recibido sus prestaciones, que por amor a Dios no lo hagan. Por los clavos de Cristo. Porque yo estoy recibiendo, uno como diputado, como político, recibe a diario de personas, no solamente que han sido canceladas, porque tienen que entrar los PRMistas para que salgan los que estaban ahí, pero yo entiendo que al que se cancela sus derechos adquiridos, hay que dárselo. Ahí se cometieron muchas arbitrariedades, sobre todo con personas en lista de pensión, embarazadas, enfermas y con diferentes situaciones. Yo creo que ese tema pudiera estar haciendo mucho daño desde el punto de vista de que esa gente necesita esos chelitos. Claro. Y ya lo deben la mayoría. La señorita Rosa Galán tiene una pregunta para usted, diputado Tobías Crespo. Es que ella es familia de la persona, por eso que me preguntó si yo me parecía a Chayanne. Al final de cuentas, Adelante, me Rosa. recuerda Faltarse a la cita, un merengue que cuando lo tocaban. Faltaste a la cita era un merengue de Nando Galán, que cuando la tocaban en cualquier fiesta, todo el mundo podía estar aburrido, pero los pies les temblaban y tenían que llenar la pista. Nando Galán en los 80, 90. Sí. El comunicador Sergio Carlo dijo ayer que hará todo lo posible para que Leonel Fernández no vuelva a ser presidente. Me gustaría escuchar eso. Sí, no, él tiene su derecho. Claro. Ahora, que él sepa que hay un ejército que va a hacer todo lo posible para que sea presidente. Pero respetamos su derecho porque, en definitiva, creo que cada quien... Eso es la democracia. Ayudel, que le toca. Ayudel, que adelante, mi amor. Usted sabe mucho de transporte. De telecomunicaciones. De telecomunicaciones. Los tapones en la capital
nunca se acaban. Exacto. ¿Qué usted cree que se puede hacer para mejorar? Y permítame, antes de responder eso. la pregunta de... bueno, si no la concluiste, para agregar algo. Si ustedes van a estar presentes en la reunión del Pleno de este jueves que hará la Junta Central Electoral, para tratar lo de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Empiezo por lo último. Manuel Crespo, mi hermano, es el delegado político y nosotros somos muy respetuosos. Recuerden que nosotros como disciplinados que somos, cada como es zapatero a sus zapatos. Nos sentimos bien representados con Manuel. Y en la primera pregunta, yo entiendo que a 4 años y pico de nosotros, la ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, que fue de nuestra autoría, ser promulgada y aplicada, que todavía no en toda su dimensión, entendemos que las autoridades del Intran deben, junto con las alcaldías, porque la ley habla en 126 artículos, el Intran y los ayuntamientos. El Intran y los ayuntamientos en su jurisdicción. Es decir, que le da competencia a las alcaldías, o le refuerza las competencias que tanto la Constitución de la República como la ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipio le dan a los ayuntamientos, para que el reordenamiento vial, las soluciones viales, un tránsito más expedito. Entonces, los problemas del tránsito se resuelven en la calle, no en oficina ni en aire acondicionado. Entonces, lo que debe hacer el Intran junto con las alcaldías y la DGC, que es el que viabiliza, fiscaliza y hace llena el acta de infracción a los violadores de la ley, es trabajar para descongestionar. Mira, con una simple medida que no necesita recursos, y tú vas al municipio de La Romana, cabecera, la alcaldía, de evitar el doble parking, tú evitando el parqueo en paralelo, tú logras mejorar los niveles de servicio de las vías en un 33%, en un 66%, dependiendo del ancho del carril para la cual fue diseñada. Y con esa medida, lo único que tiene que hacer el Intran con las alcaldías, incluso previo a eso y a un estudio de movilidad, de desplazamiento, un estudio de tráfico, cambiar los sentidos cuando se entienda. El tránsito no es determinístico, el tránsito es probabilístico. Porque tú no sabes qué cantidad de vehículos va a pasar mañana a las 12 en la 27 con Churchill, por ejemplo, que tiene 10 carriles por un lado y 8 por otro lado. Lo que tú estás diciendo, y permíteme la cuña, lo compré yo en el malecón. Hay días que cuando yo salgo de aquí, yo uso el malecón. Hay días que yo llego de aquí a la Máximo Gómez como en 3 minutos y hay días que duro 20 minutos. Porque hay horas pico y horas valle, como dicen. Pero la ley 63-17 de tránsito y movilidad de transporte... y movilidad terrestre. En sus artículos, en algún artículo, usted que es el creador, señala que se debe hacer un taponazo para que pasen funcionarios mientras los dominicanos que se levantan temprano a trabajar, se levantan a las 6, a las 5, tienen que quedarse hasta por 5 o 10 minutos, el semáforo cambia 3, 4 veces, porque hay que darle paso a un determinado funcionario que tal vez se acaba de levantar en detrimento de ese ciudadano que está conduciendo o que está en un vehículo público que va a llegar tarde a su trabajo, porque seguimos con ese misma, yo no sé ni cómo llamarle para no escucharme esa mal. Modalidad. Pero no, porque es que da mucho pique, o sea, molesta esa acción que realizan ese privilegio. los DGC, gracias Michael, ese privilegio que se le da a los funcionarios públicos. Mira, ¿Qué se contempla en ese sentido? La ley no lo contempló porque es una medida que el Ejecutivo lo establece según lo que se llaman, y no es aquí, yo estuve incluso en Corea viendo sistemas inteligentes de tránsito, transporte, están los VIP, cuando pasa un VIP, el presidente, el vicepresidente, por 5 minutos que te haga un entaponamiento, te provoca un congestionamiento por 30 minutos. Es decir, el paso de un VIP que va juntando te provoca porque de manera colateral tú no puedes ver el tránsito puntual, sino relacionado a las demás vías de acceso. Entonces, sobre esa base, siempre va a haber personas que tengan el privilegio por un tema hasta de seguridad ciudadana, de Estado, ¿verdad? Ustedes vieron cómo en la madrugada mataron al presidente de Haití, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Cada gobierno cuando inicia establece un decreto, porque eso molesta a la gente, identificando cuáles son las personas que tienen este privilegio, que eso es lo que debe darse. Yo veo que gente que no tienen esa categoría, tienen avanzada, tienen escolta, tienen un motor. Yo digo categoría dentro del decreto, porque
yo te voy a decir una cosa. Cuando yo fui director de tránsito, a mí me dieron un radio y me dieron para yo hacer eso. Y yo, como era el que tenía que garantizar que no hubiese congestionamiento, nunca tiré por esa radio para que me abrieran un corredor y tenía mi radio y lo devolví porque yo entendía que debía dar el ejemplo. Entonces nunca usé el tema del VIP de que me abrieran ningún corredor porque también yo tenía que estar en la calle viendo los puntos de conflictividad para saber dónde que se... Tenía que vivirlos. Claro. Si no, ¿cómo va a hablar? Pero si yo no veo tapones, para mí, yo creo que el privilegio que yo tengo lo tiene Juan Pérez en cualquier sitio. Sí, mira, Tobías, qué bueno que tú estés también en el tema de las telecomunicaciones. Sí. Porque aquí hay un problema muy serio. Muy grave. A mí me invitaron al Palacio y lo he dicho varias veces porque me siento como que no me entendieron, no me comprendieron. Me invitaron unos comunicadores al Palacio y yo me dieron la palabra y yo hablé de eso. O te comprendieron y no te quisieron entender. No, se hicieron lolo. El caso es que, mira, el señor Macarrulla, por ejemplo, está viviendo eso ahora. Aquí, por visibilizarse, aquí la gente hace lo que sea. Si la gente puede tirarle una foto, Yudelki subiéndose a su carro y puso una pierna mala y se puede ver y tirar una foto, aunque ellos sepan que lo van a meter preso, lo hacen. Porque la gente quiere visibilizarse. Yo creo que este tema no es tan simple como la gente lo está mirando. Es injusto que a Tobías Crespo, que tiene 1000 años trabajando, venga un habilidoso de la cámara, del celular, te tire una foto, qué sé yo, y te destruya tu imagen de un día para otro, al presidente, a Leonel Fernández, quien sea. Entonces yo pienso que esto de visibilizarse comienza a ser un problema de la época. Y a mí me gustaría saber si tú tienes algún comentario al respecto. Si tú tienes si en el Congreso se puede dar. A mí me parece que China da algunos pasos en ese sentido. Tú no puedes decir lo que tú quieras. Tú no puedes decir lo que tú quieras. O sea, yo no puedo decir que no me gusta la estrategia de Netflix con respecto a los niños y el tema de los LGTBQ. No puedo decirlo, o sea, no puedo decirlo. Me va a agarrar una multitud, un grupo y me va a destruir a mí, que yo lo que ando es buscando cómo esta sociedad funciona mejor. ¿Tú tienes alguna idea sobre cómo abordamos eso? Porque de una vez hablan, Judy, libertad de expresión. Aquí no hay libertad. Yo estoy muy confundido con eso. Mira, excelente pregunta. Tú sabes que esta ha sido mi área de más de 30 y pico de años, de los 18 años, más el tránsito yo llegué porque fui director de tránsito y aprendí ahí y leí mucho. Pero mi área de toda la vida, yo soy ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones de la primera promoción de APEC. Y ahora terminé de graduarme de Derecho y precisamente sometí un proyecto de ley para modificar la ley 153-98 General de Telecomunicaciones y crear el nuevo marco jurídico de las TICs ante lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que es la revolución digital, y ante la proliferación de lo que son las redes sociales, donde cualquier persona es un reportero, un comunicador que ve un evento, fuera de respetar el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, todos los derechos son regulados. Aunque eso es un derecho fundamental, usted no puede decir lo que quiera. Yo recuerdo el otro día que fui a un programa y estuve planteando una posición no política, técnica, como experto sobre el par vial que se quiere hacer entre la Churchill y la Lincoln, donde yo decía que no procedía porque como director lo hicimos y el estudio no nos dio, por dos razones. Primero, porque 40% del tráfico se te deriva en la Lira y se te va hacia la parte norte de la Kennedy y no sube desde la George Washington hasta la Kennedy, que la Churchill sí termina en la Kennedy. Y sobre todo porque la Lincoln sigue en los próceres y baja a la Luperón. Sí. Los pares viales se diseñan de inicio a fin, donde arranca y termina. Me explico. Para descongestionar un corredor norte-sur, sur-norte, o este-oeste, oeste-este. Cuando no coinciden, el diseño se te complica, porque se supone que para descongestionar
Ahora, yo dije esa declaración y me atacaron, no sé si de la alcaldía o qué, porque estaban trabajando con eso, o de qué institución, unos bots, como le llaman, Sí. atacarme a mí de todo, hasta descalificarme. Y yo creo que esas son cosas que están en la ley 53-07, que es la ley de crímenes de alta tecnología. O cibercrimen, donde sí, 53-07. Nosotros la analizamos y todo el que, porque está un derecho constitucional que es el derecho a la privacidad, al honor, a la honra, que debe ser respetado. Entonces, los derechos míos terminan donde comienzan los de Yudelki y viceversa. Respeto al derecho ajeno es la paz. Aunque yo tenga un derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, a tomar un celular y hacer una foto, subir un video, eso tiene una responsabilidad civil y una penal en el caso que haya, por ejemplo, difamación e injuria. Bueno, pues agradecemos muchísimo al diputado Tobías Crespo, señores, diputado de la circunscripción número 2. Te quitaste un minuto. No, porque hay que despedir, además hay que dar una información, Michael. Pero antes que nada, Si me quitó un minuto, en un minuto yo puedo hablar muchas cosas. De verdad que ustedes son unos chismosos. Si Este no Michael no es sé, fácil, si Dios no mío, sé, padre. como dice la canción. 754, Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros aquí en la opción de la mañana. Y ese minuto que le he robado al diputado Tobías Crespo es para decir que ha sido confirmada la muerte de la esposa del presidente haitiano, Martín, yo diría que Martina, Martina Moïse, exactamente, ya los medios de República Dominicana lo confirman que Eso murió es también, pena, claro que sí. Y reitero, hay ciertos sentimientos. Acabaron con la pareja presidencial. La pareja presidencial. Hay muchas preguntas, mucha incertidumbre, mucha inquietud. ¿Qué va a pasar en Haití? ¿Qué va a pasar en República Dominicana? ¿Cuáles acciones tomará el gobierno dominicano para evitar una migración masiva, más violencia en Haití, más inestabilidad? Recordar que el presidente haitiano enfrentaba una crisis política, pero también una crisis de grupos armados que habían tomado el control de gran parte del territorio haitiano. Así que todos pendientes de qué estará sucediendo con esta situación. Acuérdense que el nuevo presidente de CARICOM habló de que realmente lo de Haití prácticamente era una situación sin solución. Sí. ¿Y qué estará el Consejo de Seguridad de la ONU? Buena Hay que ver pregunta. cómo reacciona, pero se ha vuelto sal y agua. ¿Y cómo estarán a partir de ahora las relaciones dominico-haitianas? Recordemos que Jovenel Moïse se mantenía en conversación con el presidente nuestro, Luis Abinader, para buscarle una solución a la crisis, a la migración haitiana y también a lo del río Masacre. Y, dígalo aquí. ¿Qué fue? Que tenemos aquí... Ya, no pasamos, sí, pero oiga, dígalo ahí. Bueno, Jovenel Moïse, todo el mundo sabe su condición de empresario, además de jefe de Estado. En el área de los guineos, sobre todo el banano. Sí, pero en República Dominicana, él es parte de unos accionistas en una... en inversiones. Parte de acciones en empresas de combustible en la República Dominicana. Y además que tenía la oposición, una férrea oposición que desde hace varios meses exigía su salida del poder y además que se realizaran elecciones. Pero tenemos que hacer la pausa obligatoria nuevamente. Gracias, Tobías Crespo. Reitero, un sentido del humor extraordinario que tiene. Gracias por estar con nosotros. Sí. Las 7. Puedo trabajar en uno de los programas. De aquí. 7:56. En el de Michael Miguel. No, yo te voy a decir que tú vas a trabajar ahora. ¿Cómo se llama el de la noche? ¡Ay! En el reperpero. En el reperpero. Me gusta más el tuyo. Hasta aquí la transmisión del 15, Dios mío.